Entonces, en este caso, tenemos a don Javier Alberdi Rombide, es el director del Museo Marítimo de San Sebastián y es una enorme suerte poder gozar esta tarde de su compañía y escucharle con toda la atención sobre un tema tan sumamente interesante como es Guetaria y San Sebastián con pasajes. Esa zona la habíamos propuesto dentro del ciclo de conferencias desde el primer momento y nuestro conferenciante le ha añadido además, lo ha extendido un poco más el título de manera muy sugerente, diciendo Guetaria y San Sebastián con pasajes, dos repúblicas marítimas. Así que casi nada y casi nada en un contexto del siglo XVI. Hemos visto ya unas cuantas ciudades de ese XVI, Sevilla, entre otras. Sevilla era fundamental, pero también ese triángulo de la costa vasca es absolutamente fundamental, fue absolutamente fundamental, no solo en la empresa de la primera vuelta al mundo, sino en todas las grandes navegaciones, exploraciones y, desde luego, en la consolidación de las rutas marítimas a lo largo de 3 siglos, dependiendo de la monarquía española, pero que luego continuó hasta nuestros tiempos y en todas esas fases ese triángulo Guetaria-San Sebastián, pasajes, han sido absolutamente fundamental. Don Javier Alberdi es el director del museo, pero además es autor de muchos libros sobre temas marítimos. Mejor experto que él no vamos a poder encontrar bajo ningún concepto sobre temas del mar y sobre temas especialmente de esa importante e interesantísima costa. Y si quiero señalar simplemente entre sus libros, uno por el título, porque me parece ya sugerente también, con relación a la época que es conflicto de intereses en la economía marítima guipuzcoana, siglos XVI al siglo XVIII. Estamos ahora hablando del siglo XVI, pues por lo tanto le vamos a dejar la palabra para no alargarnos y para poder luego tener un coloquio que, como habitualmente ocurre, seguro que es harto interesante. Así que, por favor, Javier, sin más preámbulo, te cedo la palabra y me dispongo, como todos los demás, a escucharte con el mayor interés, con la máxima atención. Y, por supuesto, agradecerte muy encarecidamente en nombre de la Real Sociedad Geográfica esta colaboración personal y la colaboración de tu museo. Muchísimas gracias, Javier, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras. Realmente me siento muy halagado y me siento pues, muy a gusto de compartir esta tarde con vosotros. Realmente cuando la Real Sociedad Geográfica se puso en contacto conmigo solicitando esta colaboración, pues realmente para mí fue bueno, una invitación muy importante, muy interesante, porque realmente me parece muy interesante el ciclo que habéis puesto en marcha en relación a las ciudades ibéricas en este momento tan crucial de la historia de la humanidad, que es el momento de la circunnavegación. Y sin más preámbulos también, yo creo que lo mejor será que entremos ya en materia. Efectivamente, bueno, la ampliación del título, de alguna manera, que comentabas, Antonio, de esa Guetaria y San Sebastián con pasajes a pasar a hablar de esas dos repúblicas marítimas de Guipúzcoa, bueno, pues tiene su razón por el hecho de la primera cuestión que planteo en la introducción de esta charla. Os presento aquí inicialmente el esquema que pretendo hoy desarrollar a lo largo de esta conferencia. Y ya veis, la introducción plantea una cuestión. Realmente, Guetaria y San Sebastián podemos considerarlas como dos ciudades ibéricas de inicios del siglo XVI. Bueno,
las ciudades que me han antecedido, ¿no? Realmente estamos hablando de grandes ciudades, estamos hablando de Sevilla, que contaba con 109.000 habitantes hacia mediados del siglo XVI, que tenía una extensión urbana de 390 hectáreas, o Toledo, ¿no? Con más de 60.000 habitantes y una extensión de 112 hectáreas, etcétera, ¿no? Grandes ciudades ibéricas. Realmente Guetaria y San Sebastián merecerían estar en esta nómina. Realmente si Elcano, bueno, si no se hubiera dado la circunstancia del nacimiento del Elcano en Guetaria, realmente estas villas figurarían en este momento, en este ciclo. Bueno, quizá no. Bueno, hay otras ciudades del norte peninsular, de ese Cantábrico, que quizá también podían estar por derecho propio, ¿no? Podía ser un Bilbao, que además tiene una relación directa con los sucesos o con la preparación de la expedición de la Vuelta al Mundo y que no está aquí. De todas maneras, yo creo que, y como bien has comentado, Antonio, yo creo que sí merecen esta presencia, tanto Guetaria y San Sebastián, pero esa misma duplicidad municipal yo creo que es exponente, ¿no? de esta situación. Es decir, no contamos en el Cantábrico con una gran ciudad como podemos contar en el Mediterráneo o como podemos contar en el sur de España, en la costa atlántica andaluza, como puede ser Sevilla o puede ser Valencia, en las costas, o Barcelona, en las costas mediterráneas. Y realmente, bueno, en la costa vasca, pues vemos que no contamos con esas grandes ciudades que de alguna manera son grandes polos económicos y demográficos. Y yo creo que esa misma situación nos lleva a esta duplicidad. Y realmente es una duplicidad que viene a suplir o a exponer esa realidad de que efectivamente, a pesar de esa carencia de una gran urbe, la costa vasca, el País Vasco tenía que estar representado en este ciclo de ciudades ibéricas de este momento tan interesante, ¿no? De este momento de la vuelta al mundo. Y efectivamente tiene que estar, bueno, por una parte, pues por lo que has comentado también, Antonio, ¿no? Por la enorme significación de estas villas, de estos territorios, por una parte, en la propia organización de la expedición. He traído aquí algunos datos para que nos demos cuenta de la relevancia del País Vasco en la organización de la expedición de Magallanes. Los vascos constituyen el segundo grupo regional más numeroso de la expedición, detrás de los andaluces. Había 66 tripulantes andaluces frente a 33 tripulantes vascos. Esa relevancia todavía se hace más relevante, valga la redundancia, si tenemos en cuenta la abismal diferencia con respecto al resto de los territorios atlánticos. Efectivamente, en esa expedición tenemos a 33 tripulantes de origen vasco frente a 2 tripulantes de la actual Cantabria, de lo que entonces se conocía como las 4 villas de la Mar de Castilla, o frente a los 3 asturianos, o frente a los 8 gallegos. Vemos cómo efectivamente el número de vascos
es muy importante y es una diferencia abismal con respecto a los restantes territorios del Cantábrico, del Atlántico Norte de la península. Destacan también estos vascos por los cometidos que ejercen dentro de la expedición. Vemos que la gran mayoría, el 88% de esos vascos se dedican a actividades o a cometidos que tienen que ver con la navegación o con el mantenimiento de esas naos. Por ejemplo, de los 8 carpinteros y calafates que embarcaron, 6 eran vascos. Además, 2 de los maestres también eran de origen vasco, un contramaestre, 9 marineros y 11 grumetes y pajes integraban esos 88 tripulantes vascos, 88% de los tripulantes vascos relacionados con la navegación y el mantenimiento o la construcción naval. Si comparamos eso con los andaluces, por ejemplo, vemos que son el 62% de esos andaluces quienes ejercen esas actividades. Otro dato muy a tener en cuenta en relación a la importancia del País Vasco en la expedición, bueno, pues 3 de las 5 naos de la expedición también eran de origen vasco. La Victoria era la ex Santa María, propiedad de un hondarrés de Vizcaya. La Trinidad era la ex Santa Catalina de Siena, propiedad de un lequeitiano, de Vizcaya también. Y la San Antonio, la ex Santa María, originariamente de Erandio, una localidad que se sitúa en la ría de Bilbao. Entonces, bueno, vemos que esta especial presencia vasca en esta expedición, bueno, está íntimamente vinculada a la importancia, a la capital importancia de la presencia vasca también en todo lo que atañe a la política marítima y a la política oceánica de la monarquía. No vamos a adentrarnos ahora en estas cuestiones porque realmente se escapan del ámbito de esta exposición, pero os voy a apuntar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el gran papel que tuvo la flota mercante vasca en el establecimiento de la hegemonía castellana, de la hegemonía naval castellana en época bajo medieval, la importancia de los vascos en la conformación de la Armada española, también la gran importancia de esos nautas vascos en la formación de instituciones como el Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz, que tuvo el monopolio del pilotaje entre el Mediterráneo y el Atlántico, en todos los barcos que navegaban. Todos los barcos que navegaban entre ambos ámbitos marítimos, bueno, pues tenían que contratar a un piloto que era miembro de este colegio asentado en Cádiz, de este colegio de pilotos asentado en Cádiz, y también a destacar, por ejemplo, la importante presencia de los vascos en la casa de contratación, de esa casa de contratación de Sevilla, que se va a crear en estos momentos precisamente para organizar toda esa política oceánica, de expansión oceánica de la monarquía. Bueno, esa duplicidad podría ser también, esa duplicidad municipal, podría ser también quizá un exponente de esas peculiaridades históricas del País Vasco. Siempre que se habla del País Vasco parece que es un territorio lleno de peculiaridades, lleno de complejidades, muchas veces bueno, transmite esa sensación, ¿no?, de que estamos ante un territorio en el que se produce una serie de procesos históricos que muchas veces contradicen a los procesos generales que se están produciendo a lo largo de Occidente. Bueno, pues hechos como la pervivencia del idioma, del euskera, etcétera y tal, que muchas veces crean esa especie de halo misterioso o ese supuesto contexto de peculiaridades.
De todas maneras, como decía, unas peculiaridades o unos procesos que pueden parecer poco acordes, ¿no? Con ese proceso de crecimiento de la autoridad monárquica que se está produciendo en ese momento, o incluso de la consolidación del régimen señorial que también había acontecido a lo largo de toda la época bajo medieval. Frente a esos acontecimientos o frente a esos procesos, vemos cómo en el País Vasco y sobre todo en la zona atlántica, en lo que supone las actuales provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, vemos cómo se produce otro proceso en el que se produce la constitución de las Juntas Generales, es decir, de aquellos órganos colegiados integrados por los representantes de las corporaciones municipales, que están dotadas, esas juntas, de poder legislativo, jurisdiccional, gubernativo, fiscal, representativo e incluso militar. Al mismo tiempo, vemos cómo esas corporaciones municipales asumen en exclusiva el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal en ambos territorios, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Al mismo tiempo, se produce una atribución a todos los vecinos de esas corporaciones municipales, se les atribuye capacidad electoral a los que integran, a los vecinos que integran esos municipios. Hay que tener en cuenta que la condición de vecino implicaba la posesión de un solar dentro del municipio, de una casa con sus tierras. Esa era la condición para pasar a ser vecino, con lo cual para poseer ese derecho electoral. Por otra parte, se produce también un reconocimiento de la igualdad jurídica a todos esos poseedores de esos solares y a los descendientes de esos solares. Una igualdad jurídica que vendrá unida a la calificación de todos esos vecinos, son calificados como hidalgos, se les otorga ese reconocimiento de esa hidalguía universal. Una hidalguía unida a todo un conjunto de exenciones, libertades, libertad de movimiento, libertad de comercio, etcétera, vinculado a esa condición social. Es decir, todo un conjunto de procesos que parecen peculiares, que parecen complejos, que muchas veces se contradicen a ese proceso de aglutinación del poder monárquico o señorial, pero que efectivamente, si observamos las costas, la historia y los procesos históricos que se producen a lo largo y ancho de las costas europeas, del occidente europeo, vemos que no son tales peculiaridades o que no son tales excepciones. Al contrario, vemos que en distintas zonas marítimas de ese occidente europeo se constituyen entidades territoriales dotadas efectivamente de una amplia autonomía legislativa, gubernativa, económica, dotadas de exenciones fiscales y de otro tipo, dotadas también de sistemas de gobierno de tipo representativo, algunas también dotadas con una situación social que tiende a la igualdad jurídica de sus habitantes, etc. Como decía, suponen todo un conjunto de prerrogativas, un conjunto de privilegios y un conjunto de condiciones políticos sociales que son muy, 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 muy favorecedoras, que crean un contexto muy óptimo para el desarrollo de las actividades marítimas. Y vemos efectivamente cómo este tipo de peculiaridades o este tipo de situaciones o de territorios dotados de estas prerrogativas, como os decía, pues se extienden a lo largo de las costas europeas. Podemos mencionar varios ejemplos. Bueno, quizá el ejemplo más conocido es
es el de las repúblicas marítimas italianas. Inicialmente eran Amalfi, Ancona, Gaeta, Génova, Noli, Pisa, Ragusa y Venecia las que integraban ese elenco de repúblicas italianas que son conocidas como repúblicas marítimas y que llegaron a ser, gracias a todas estas prerrogativas, llegaron a ser verdaderas potencias marítimas ya desde el siglo X. Pero si vamos también al norte de Europa, bueno, ahí tenemos a las ciudades de origen germánico que integraban la Liga Hanseática, o también las ciudades que integraban la alianza de los 5 puertos, la llamada Alianza de los 5 puertos de Inglaterra, pero que eran muchas más ciudades, entre ellas estaban Dover, Hastings, Hythe, New Rodney, Rye, Sandwich, Winchelsea, etc. Y también tenemos situaciones parecidas, por ejemplo, en las islas atlánticas francesas, que fueron dotadas también ya desde el siglo XIV de franquicias. Concretamente son las islas de Bouin, de Noirmoutier y de Ye, las que, bueno, de alguna manera se van a dotar de estas situaciones privilegiarias o van a estar dotadas de estas prerrogativas. Si miramos al caso peninsular, al igual que en el País Vasco, bueno, tenemos también otras entidades como pueden ser las 4 villas de la mar, Castorrudiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera, que se van a unir en una hermandad y que efectivamente van a estar dotadas también de una serie de prerrogativas que condicionarán y favorecerán su gran desarrollo marítimo. En todos estos casos que hemos comentado, tanto a nivel peninsular como a nivel europeo, la concesión o la obtención de esas prerrogativas siempre está vinculado a una serie de relatos vinculados con la defensa de la frontera, la defensa de las costas y también con la aportación de recursos navales para satisfacer las necesidades militares y comerciales de los monarcas correspondientes. Y es ese caso el que se da también en el País Vasco. De ahí que, bueno, he optado por utilizar esta expresión, la expresión de repúblicas marítimas, para referirme a estas 2 villas, a Guetaria y San Sebastián, porque efectivamente eran más que unas simples villas por todo lo que acabo de explicar. Brevemente, yo creo que es interesante también hacer un repaso al contexto geográfico y a los antecedentes históricos que van a dar lugar a la creación de estas villas y al poderío de estas villas en Guipúzcoa. Realmente, bueno, la costa guipuzcoana tiene una serie de características geográficas realmente remarcables. Bueno, tiene una configuración y una posición geográfica realmente estratégica. Como veis, ocupa el punto más meridional del Golfo de Vizcaya. Concretamente se sitúa en Zarauz, ahí tenéis la latitud en la que se sitúa ese punto más meridional, es decir, es el punto más cercano, el punto costero más cercano al interior peninsular y además, bueno, vemos cómo la configuración de su red hidrográfica y de su orografía realmente facilita estas comunicaciones entre el norte, entre esa costa, ese litoral cantábrico y ese interior peninsular. Ya vemos cómo los principales ríos, bueno, pues se distribuyen en una orientación norte-sur, creando verdaderos corredores que vinculan ambos escenarios, el escenario marítimo con el escenario del interior de la península. La orografía, evidentemente, también ayuda a esa conexión. Y bueno, os he marcado aquí tres puntos, tres zonas. Perdona, Javier, no sé, perdóname.
No sé Sí, si estás haciendo, enseñándonos la presentación, si sí. estás trabajando sobre la presentación, porque es que no la vemos. Entonces, te lo digo porque la actives. El mapa, ¿podéis ver el mapa? No, no estamos No, viendo No, no, nada. no. Ah, perdón. Por eso Sí. ya sabes que simplemente es ir a presentar ahora le y confío que con eso lo puedes abrir. A ver. Pues ya lo siento, yo pensaba No pasa nada. Simplemente es que me he lanzado yo focalizarlo. aquí. A ver, ahora. Chuñe. Ahora. Ahora sí. Fenomenal. Perfecto. Ya Ahora lo sí. tenemos, Javier. Muy bien. Vale. Bueno, voy a volver un poquito atrás para que vean por dónde venía. Aquí tenéis el esquema general. He hablado de la introducción, Sí, todo lo sí, que os he explicado pues atañía a esa parte introductoria, ¿no? sí, sí. Respondía a esa pregunta de ciudades ibéricas de inicios del siglo XVI con respecto a Guetaria y a San Sebastián. Bueno, aquí tenéis los puntos que he tratado en esa introducción y ahora en este momento, he pasado ya a ese segundo punto en el que os quiero relatar de manera breve un poquito, os quiero hablar del contexto geográfico y de los antecedentes históricos. Ya para pasar ya a hablar concretamente de estas tres plazas, ¿no? Para hablar ya de su función como puerto, de su función como terminales comerciales y de su función como plazas fuertes antes de pasar ya al capítulo de las conclusiones. Es un poquito el contexto. Vuelvo a entrar otra vez en el contexto geográfico y bueno, aquí tenéis el mapa de Guipúzcoa y como os decía, efectivamente ocupa el punto más meridional del Golfo de Vizcaya, el punto más cercano al interior de la península y efectivamente los ríos, confío que podéis Sí, sí. comprobarlo, ¿no? Podéis Sí, ver, sí, sí, perfectamente. bueno, pues los principales ríos que desembocan en la costa guipuzcoana, pues como podéis comprobar, bueno, forman corredores norte-sur, en dirección norte-sur, que facilitan esas comunicaciones entre el interior peninsular y el litoral cantábrico. Por otra parte, la orografía realmente es una orografía que se caracteriza por su relativa poca altura en comparación con otros territorios vecinos, como pueden ser bueno, los montes de Divisoria que están en el sur de Cantabria o de Asturias. Aquí realmente esos montes de Divisoria son de escasa altura y además permiten zonas de paso realmente de muy fácil conexión entre esos corredores norte-sur y bueno, pues los corredores que se extienden hacia el interior de la península. Otra característica muy importante para entender un poquito este mundo tiene relación con el clima, ¿no? El clima dominante en esta región del norte del País Vasco realmente es un clima oceánico, cuya principal característica o una de cuyas principales características es la alta pluviosidad bueno, genera que estos ríos, aunque son de corto recorrido, ya ven que realmente son ríos de muy poco recorrido, son muy caudalosos, porque bueno, reciben gran aporte de aguas procedentes de esas abundantes precipitaciones. También esas precipitaciones generan un importante desarrollo forestal, un importante desarrollo del bosque caducifolio, de bosques de robles y de hayas. En resumen, unos ríos caudalosos y un desarrollo forestal importante que son dos de las bases fundamentales para el desarrollo de dos de las principales actividades industriales que en esta época se van a generalizar en el territorio, como son la industria
de la elaboración del hierro y, como no, la construcción naval que precisa, por una parte, de esos recursos forestales y que precisa de toneladas de hierro en forma de clavos y en forma de herrajes que efectivamente se elaboran en esas cientos de ferrerías que se distribuyen a lo largo y ancho de la geografía guipuzcoana y vizcaína. La relación de las ferrerías con los ríos es muy intensa, debido a que la energía que hace mover los ingenios que se utilizan para la forja del hierro es la energía hidráulica que, bueno, se obtiene efectivamente a partir de esos ríos caudalosos. Por otra parte, el carácter estratégico de Guipúzcoa también se remarca si tenemos en cuenta su carácter fronterizo. Su carácter fronterizo a principios del siglo XVI, además marcado porque se sitúa en la frontera entre tres reinos, lo que es el reino de Castilla, el reino de Francia y el reino de Navarra, que hasta la incorporación en Castilla en 1512, pues realmente es un reino independiente y con todo lo que eso supone para la frontera guipuzcoana. Desde el punto de vista de los beneficios, pues efectivamente la frontera bueno, pues es un lugar importante donde se desarrollan, donde tienen lugar esas relaciones internacionales, pero por otra parte, desde el punto de vista negativo, bueno, pues es también el escenario donde se desarrollan pues los roces, los choques y las tensiones político-militares entre los distintos reinos. Pero todo ello, como veis, reafirma ese carácter estratégico de Guipúzcoa. He marcado las villas que jalonan la costa guipuzcoana en puntos rojos y los tres enclaves que tratamos en esta charla están englobados en verde. Aquí tenemos a Guetaria. Ya veis que Guetaria se sitúa precisamente muy cerca de ese fondo de saco del Golfo de Vizcaya. Aquí tenemos a San Sebastián y aquí tenemos a Pasajes. San Sebastián y Guetaria son dos villas, probablemente las dos principales villas, con la salvedad de Fuenterrabía. Fuenterrabía también es una villa importante, bueno, pues porque se sitúa en ese corredor que forma el Bidasoa, ¿no? Que comunica con el interior de Navarra y al mismo tiempo pues, está en intensa frontera con Francia. Entonces, bueno, pues realmente es otra plaza importante, pero bueno, si obviamos a Fuenterrabía, realmente las dos grandes villas del litoral son San Sebastián y Guetaria. Son dos de las primeras que se fundarán como villas en la costa. La primera de todas va a ser San Sebastián, que se fundará hacia 1180, en una época en la que Guipúzcoa está vinculada a la soberanía navarra. Después de la incorporación de Guipúzcoa el año 1200 a la corona castellana es cuando se van a crear Fuenterrabía en 1203 y Guetaria en 1209. Bueno, San Sebastián es la más grande de todas las villas, es la mayor de todas, es una villa que tiene en torno a unas 10 hectáreas. Realmente, bueno, si comparamos con otras ciudades como Sevilla, Toledo, etcétera, bueno, es un tamaño realmente irrisorio. En estos momentos, a principios del siglo XVI, contaría con una escasa población de cerca de los 2.000 habitantes. Guetaria, efectivamente, ni siquiera llega a esos números. Es una villa que tiene solamente 3 hectáreas y, bueno, pues efectivamente su población sería muchísimo menor. Pero, bueno, son dos villas que van a tener una gran importancia. Bueno, porque realmente ocupan, como podemos comprobar en este mapa,
ocupan, bueno, los principales accidentes geográficos que están presentes en la costa guipuzcoana. Pasajes nunca va a llegar a constituirse como tal villa y, como veremos un poco más adelante, será un puerto dependiente de San Sebastián. Con lo cual, cuando hablamos de la villa de San Sebastián, la villa de San Sebastián incluye también el puerto de Pasajes. Es un puerto dependiente jurisdiccionalmente de la villa de San Sebastián. Si nos fijamos, Guetaria, San Sebastián y Pasajes bueno, constituyen los tres principales accidentes geográficos que se dan en la costa guipuzcoana. Bueno, Guetaria es una gran bahía al socaire de la isla de San Antón, del famoso ratón de Guetaria. Bueno, San Sebastián es también otra bahía, la Bahía de la Concha, también la conocida Bahía de la Concha, protegida por el Monte Higueldo, por la isla de Santa Clara y por el Monte Urgul. Y la bahía de Pasajes, que es una bahía interna comunicada con alta mar a través de un estrecho canal. Como vemos, son las tres principales bahías y los tres principales puertos naturales del territorio. San Sebastián, por su cercanía a Francia y su cercanía a Navarra, y también por la facilidad de la llegada de esas rutas que comunican el interior con la costa, pues se convertirá en la principal plaza mercantil de la costa. Y San Sebastián y Guetaria, realmente una bahía abierta, protegida, pero al mismo tiempo abierta a alta mar. Bueno, pues será una villa donde tendrá, además de las actividades comerciales en determinado momento, también será una villa que se caracterizará por el importante desarrollo de la pesca y en especial de la caza de la ballena, que ha sido documentada arqueológicamente ya en época alto medieval. Son dos villas bueno, de gran importancia, también económico-político. De hecho, ambas serán integrantes de esa hermandad de las villas de la Marina de Castilla, es decir, de esa hermandad de las marismas que se fundará en 1296. Bueno, pues ambas villas son dos de las integrantes de esa hermandad que aglutina a las principales villas comerciales de esa marisma, de esa costa castellana y de esas villas que se unirán en esta hermandad para defender sus intereses comerciales y sus intereses marítimos frente a la competencia de otras potencias marítimo-navales, como pueden ser la Hansa o pueden ser Inglaterra o como puede ser Francia, y que realmente va a ser realmente un organismo fundamental, esta hermandad, en la conformación de esa hegemonía naval castellana en todo este occidente europeo. San Sebastián, como os decía, reforzará aún más su posición dentro de esa costa atlántica a partir del sometimiento de Pasajes a su jurisdicción. Ese sometimiento o ese dominio jurisdiccional va a dar lugar a gran cantidad de pleitos, por una parte con Fuenterrabía, porque bueno, realmente la jurisdicción de la villa de Fuenterrabía llegaba casi hasta la orilla de la bahía de Pasajes, con lo cual en un momento Fuenterrabía disputará con San Sebastián por el dominio jurisdiccional de esa bahía, pero sobre todo ese conflicto estallará en el momento en el que, en el contexto de esa bahía, se funda una villa en 1320, que es la villa de Rentería, que disputará con San Sebastián por el dominio de esa bahía. San Sebastián se impondrá a todos los demás y conseguirá entre 1376 y 1399 efectivamente ese dominio jurisdiccional, con lo cual la posición económica
y la posición política de San Sebastián con respecto a las restantes villas de la costa guipuzcoana y de la costa cantábrica, pues se incrementará de manera muy notoria. Es a partir de esta incorporación, además, esta incorporación de este puerto a San Sebastián, como os decía, a finales del siglo XIV, entre 1376 y 1399, es a partir de esta incorporación cuando San Sebastián fomentará un proceso de población, de asentamiento de población en esas riberas de la bahía de Pasajes, de una población vinculada a San Sebastián, de una población que gozará de esa posibilidad de asentarse en Pasajes gracias a esa concesión, a esa merced que concede San Sebastián, con lo cual es una manera de unir socialmente y políticamente ese entorno geográfico a la villa de San Sebastián. Guetaria, por otra parte, aparte de su interés como gran bahía y como gran puerto comercial y pesquero, también es una villa que goza de un valor simbólico muy importante en Guipúzcoa, porque en el momento de la conformación del territorio guipuzcoano, Guetaria de alguna manera era la villa que encabezaba el territorio de aquella antigua tierra de Guipúzcoa, porque San Sebastián, este sector oriental de la provincia, con San Sebastián a la cabeza, realmente originariamente no pertenecía a esa tierra de Guipúzcoa, sino que era el sector marítimo de Navarra, de ese sector marítimo que en el año 1200 fue incorporado con el resto de la tierra de Guipúzcoa en la corona castellana. Pero, como os decía, Guetaria mantendrá ese peso simbólico que se incrementará a partir de 1397, es decir, en este momento de finales del siglo XIV, porque será precisamente en Guetaria donde se van a juntar los representantes de todas las villas que integran el territorio guipuzcoano y darán lugar a la conformación definitiva ya de lo que se llamará como la Hermandad de Guipúzcoa, que va a ser la institución originaria de las Juntas Generales y de la provincia de Guipúzcoa. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que os decía, el año 1500, es decir, en esos albores del siglo XVI, realmente Guipúzcoa es un territorio muy pequeño, es un territorio que contaba con una población aproximada de 50.000 habitantes, realmente, una población que se podía equiparar a la que había en villas como Valencia, o Toledo o Granada, y evidentemente una población muchísimo menor en comparación con otras villas como otras ciudades como Sevilla. Bien. Voy a hablar ahora pormenorizadamente un poquito de ese hecho marítimo de estas villas. Se caracterizan todas ellas, ambas villas y Pasajes se caracterizan, como os he comentado, por ser puertos naturales y se caracterizan también porque en este momento, en el momento de la vuelta al mundo, a partir de mediados del siglo XV, es cuando comienzan las obras de construcción de las primeras infraestructuras portuarias construidas a cal y canto, de los primeros muelles, de las primeras dársenas, de los primeros espigones. Es en este momento cuando van a empezar a construirse, mientras que Pasajes, como os decía, seguirá manteniendo una fisonomía más natural, más originaria. Guetaria es el gran puerto refugio de la costa guipuzcoana. Aquí os he traído
una fotografía actual. Bueno, ya veis que es un puerto, es una gran bahía, una bahía conformada por la isla de San Antón, la antigua isla de San Antón, que va a ser unida a tierra precisamente a partir del siglo XV. Hoy en día vemos cómo ha habido un importante desarrollo de construcciones portuarias, de espigones, de muelles, dársenas, etcétera. Aquí vemos más en detalle bueno, la extensión de esos muelles, pero realmente tenemos que imaginarnos a Guetaria sin ninguna de estas obras. Y bueno, os he traído una imagen de Guetaria a finales del siglo XVI, en el que bueno, podemos ver por una parte esa isla convertida de manera artificial en península, y por otra parte un promontorio rocoso sobre el que se asienta la villa murada, cerrada con murallas, que luego hablaremos de ello, de Guetaria. Las obras de construcción que arrancaron en el siglo XV consistieron en la construcción de un malecón, de este malecón. No sé si veis, si sois capaces de ver en vuestras pantallas lo que os estoy señalando aquí. Bueno, pues, sí, ¿no? Sí, es este malecón que une esa isla a tierra firme. Y esa obra de construcción de ese malecón vino aparejada o se produjo al mismo tiempo en el que se construye estos dos muelles y se conforma esta pequeña dársena, este pequeño recinto que va a ser el puerto de Guetaria, el muelle de Guetaria, que va a mantener esta fisonomía hasta los inicios del siglo XX. Va a ser a partir de 1919 cuando se va a proceder a desecar esta bahía, parte de esta bahía, y a construir esas grandes obras, esas grandes infraestructuras que hemos visto en esta fotografía. Vemos que en este puerto se sitúan algunos elementos a destacar. Bueno, por una parte tenemos aquí una construcción que es la lonja de los pescadores, es el edificio donde bueno, se desarrollan las compraventas de pescado. Tenemos aquí otro edificio que es la ermita de San Pedro de Ugarte, que literalmente en castellano significa San Pedro de la Isla. Es la sede de la cofradía de mareantes de Guetaria, es donde se celebran desde mediados del siglo XV, bueno, donde celebran sus juntas y donde, bueno, desde donde organizan sus actividades marítimas. Tenemos aquí, en un pequeño promontorio de la isla, otra pequeña construcción, que es una pequeña garita, se le denomina así. Una garita es una pequeña fortificación que, de alguna manera, defendía ese puerto, que de alguna manera impedía o trataba de impedir bueno, pues ataques al puerto que se pudieran producir por vía marítima. En la isla vemos que hay un camino que llega hasta otra ermita, que es la ermita de San Antón, y esta ermita de San Antón y el ermitaño que habitaba en esa isla está relacionada con el sistema atalayero. Ahí había una atalaya y otra atalaya en la cumbre de la isla, que eran atendidas, estas atalayas, por el ermitaño que residía en la ermita de San Antón. Esta es un poquito la configuración del puerto de Guetaria, y este es el puerto que conoció Elcano, y este es el puerto que de alguna manera soportaba las actividades marítimas desarrolladas por los habitantes de Guetaria. Habitantes de Guetaria que en ese momento, a principios del siglo XVI, vemos que además de disponer de una flota de embarcaciones de pesca, de pequeñas embarcaciones de pesca que se dedican tanto a la caza de la ballena como a la pesca en el litoral, bueno, pues disponen de una flota de naos y de carabelas que, bueno, que se dedican a actividades
de comercio internacional y también de pesquerías en Irlanda, en Galicia, etc. San Sebastián, como os decía, es el gran puerto comercial, el principal puerto comercial. Aquí tenemos una fotografía actual de parte de la ciudad de San Sebastián. El recinto medieval, bueno, es simplemente sí, esta zona prácticamente actualmente marginal de lo que respecta al resto de la ciudad. Es donde esa villa medieval situada al socaire del monte Urgul, y que es donde también, bajo esa protección de ese monte, es donde se sitúan también las infraestructuras portuarias. Pero vemos como, aparte de ese puerto o de ese muelle, bueno, pues San Sebastián cuenta con lo que en la documentación se denominaba el puerto mayor, que era la propia bahía, la propia concha de San Sebastián, y todo ello situado en la desembocadura de un río, del río Urumea, que es uno de esos corredores que vinculan a San Sebastián con el interior. Y aquí vemos una de las principales diferencias de San Sebastián con Guetaria. Guetaria, como hemos visto, no se sitúa en ninguna desembocadura de ningún río, no se sitúa en el terminal o en la terminal de una de esas rutas, de uno de esos corredores que vinculan la costa con el interior. San Sebastián sí, y como veremos más adelante, San Sebastián además es un punto en el que confluyen bueno, pues, esas rutas que provienen tanto del Reino de Castilla como del Reino de Navarra y Aragón, y también, como no, del Reino de Francia. Los muelles que hoy en día son visibles, bueno, la conformación de esos muelles es también muy reciente. Este espigón que os estoy señalando ahora es un espigón que se construyó en la segunda mitad del siglo XIX para conformar esta dársena, que es conocida como la dársena comercial. El resto de muelles y de espigones, como este de aquí, Calle Arriba, Kaiburu y otros espigones que hoy en día han sido eliminados del muelle, son obra del siglo XVI, que comenzaron su construcción en el siglo XVI, en el siglo XV, y concluyeron a lo largo del siglo XVI. Aquí tenemos una imagen muy conocida de la villa de San Sebastián, junto con la ciudad de Burgos. Es realmente interesante esta unión, ¿no?, de ambas villas. Parece como si el autor de estas imágenes, bueno, pues considerara a ambos núcleos urbanos como, bueno, pues de alguna manera como si existieran algunas relaciones de complementariedad o hubiera unas relaciones íntimas que efectivamente existían y había entre los grandes comerciantes de lanas burgaleses y los propietarios de barcos y comerciantes de la ciudad de San Sebastián. Aquí vemos configurado ese muelle y vemos cómo hay otros espigones cuya obra está iniciada pero sin concluir. Tenemos aquí una imagen de la primera mitad del siglo XVI en la que vemos, por una parte, un espigón. Este espigón es corresponde a este en la actualidad. Ese es el espigón es Kaiburu, pero este otro espigón todavía, aquí vemos que la obra está iniciada, pero en esta otra imagen no aparece. Y aparece este otro espigón actualmente que no existe, es Torre Cocaya, coronada por una torre, y entre ambos espigones hay otro espigón que es Caierdi, que actualmente tampoco
tampoco es visible en el puerto de San Sebastián. Veis cómo es realmente una infraestructura muy reducida. Inicialmente a este sector conformado por Torre Cocaya. Torre Cocaya significa literalmente el cai o el muelle de la torre. Caierdi significa el cai o el muelle de la mitad. Caiburu, el muelle de la cabecera. Es, de alguna manera el significado de sus nombres reflejan su situación y su función. Inicialmente a este sector, que es el sector por donde comenzaron a construir el muelle, se le denominaba el muelle viejo de San Sebastián, y ya cuando construyen este otro sector ya empiezan a llamarle a este otro sector el muelle nuevo de San Sebastián. Aquí os he traído una imagen de principios del siglo XVII. Es un mapa de espionaje inglés en el que podemos ver un poco ya con esas obras concluidas, y vemos también un poco cómo funcionaba ese puerto de San Sebastián. Vemos a ese Torre Cocaya con la torre, vemos a ese Caiburu, vemos a ese otro espigón que es el Caierdi, y vemos cómo por fuera de Torre Cocaya se ha construido ya este otro espigón que es Caiburu. De todas maneras, como podemos ver, fuera de esos muelles que realmente pueden acoger a embarcaciones de reducidas dimensiones, es donde se acogen y donde fondean las grandes embarcaciones, las grandes naos, tanto propias de los vecinos de San Sebastián como aquellas que acuden desde otros territorios a este puerto. Hay otro detalle interesante que es recurrente en muchas de las imágenes de San Sebastián, que es la presencia en los arenales de la construcción naval. Vemos aquí cómo están construyendo una nao, hecho que también aparece en esta otra imagen. Aquí tenemos esa figuración, ¿no?, de la construcción naval, y que se repetirá en otras imágenes que iremos viendo a lo largo de la charla. Pasajes, como os he comentado, es un puerto sometido al dictado, a los intereses de la economía marítima de San Sebastián, y de alguna manera eso va a determinar enormemente su futuro. Actualmente, aquí tenemos una imagen actual del puerto de Pasajes, jalonada con todas sus orillas, pues jalonados de grandes muelles, de grandes pabellones, de grandes lonjas que albergan pues el tráfico comercial que los mercantes que acuden al puerto pues generan. Toda esta infraestructura, todo el desarrollo de estas infraestructuras es también muy moderna. Son obra de los siglos XIX y sobre todo del siglo XX. En épocas anteriores, las actividades portuarias mayormente se sitúan en torno al canal, en torno a los dos barrios históricos. Este es el barrio de San Juan, este es el barrio de San Pedro, que se sitúan a ambos lados en ambas orillas del canal. Es en este entorno donde se aglutina el tráfico y toda la actividad de carga y descarga de embarcaciones, y el resto de la bahía mayormente lo que va a albergar son las factorías de construcción naval, es decir, los astilleros, que realmente Pasajes va a ser el principal puerto de construcción naval a lo largo de los siglos de Guipúzcoa, y es donde van a situarse esos astilleros. En esta zona estaba el astillero real, el astillero donde se construían los buques del rey, ya a lo largo del siglo XVI.
aquí están el astillero de Borda la Borda, donde también bueno, pues, había también factorías relacionadas con la construcción de buques para la corona. De todas maneras, antes os comentaba cómo en este entorno se va a fundar en el siglo XIV una villa, es la Villa de Rentería, que es esta de aquí. Esta es el originario recinto medieval de Rentería, que ya veis que está aguas arriba del río Iarzun, que desemboca en esta bahía. Y como os decía, la jurisdicción sobre la bahía recaerá sobre San Sebastián, de manera que bueno, Rentería no dispondrá o no podrá disfrutar de ese tráfico de la manera que desearían sus habitantes. Bueno, os voy a mostrar una imagen. No he encontrado imágenes del siglo XVI, os he traído esta imagen del siglo XVIII, en el que podemos ver el desarrollo de ambas poblaciones en las dos riberas del canal. Ya veis cómo lo que es el agua de la bahía se dibuja con dos colores. El color oscuro significa el nivel de las aguas en bajamar, perdón, sí, en bajamar, y lo que está en color verde más clarito es lo que ocupan las aguas en pleamar. Es decir, cuando bajaba la marea, todos estos sectores, la mayor parte de lo que es la bahía de Pasajes, se convertía en un lodazal. Una situación generada también por el interés de San Sebastián de someter este puerto a su bueno, dominio jurisdiccional, de impedir que se genere realmente en la bahía una población que llegue a competir y que llegue a hacer sombra a la villa propiamente dicha, a la concha, de manera que San Sebastián, los intereses de San Sebastián se limitarán a, como os decía, a que se construyan buques que pueden ser botados en momentos de pleamar, y también a que sirva como zona de refugio, zona de hibernada de los barcos de la flota perteneciente a los comerciantes, a los armadores de San Sebastián. De manera que Pasajes efectivamente se va a convertir en eso. Aquí os he traído una imagen en la que podéis ver cómo bueno, la flota dependiente de San Sebastián, bueno, pues realmente bueno, se fondeaba y se amarraba en torno al canal de Pasajes, de manera que el resto de la bahía pues quedaba bueno, en desuso. Aparte de esa distribución urbanística en forma de calle, una configuración urbanística muy curiosa que actualmente todavía pues se puede observar, sobre todo en la zona de San Juan, que ha conservado muy bien ese urbanismo del siglo XVI, conformado por una única calle paralela a la bahía, una calle que cuenta con dos manzanas de casas a ambos lados, una manzana situada al pie de la empinada ladera del monte y otra manzana situada en la ribera, sobre la ribera del río, conformada por casas dotadas de muelles. Es decir, no hay ninguna construcción de muelles públicos como hemos visto en Guetaria o en San Sebastián, sino que son los propios propietarios de estas casas que jalonan la bahía quienes, al construir sus casas, primero van a construir el muelle sobre el que van a cimentar su casa. Realmente bueno, forma una especie de Venecia guipuzcoana. Realmente Pasajes
es un lugar muy, 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 muy curioso. Hoy día todavía parte importante de la comunicación entre ambas orillas del canal se realiza mediante por vía naval, mediante embarcación, es decir, no hay puentes que comuniquen a ambas orillas, y hoy en día todavía esta manzana de casas, bueno, pues siguen siendo bañadas por las aguas, y sus muelles todavía, bueno, pues siguen estando presentes. El interés de San Sebastián se va a centrar, como os decía, en controlar jurisdiccionalmente la bahía, y en procurar que se desarrollen aquellas actividades que estén acordes con las actividades de los vecinos de San Sebastián. Y para bueno, procurar todo eso y evitar el desarrollo de actividades que no son del interés de San Sebastián, todo el interés, vamos a decir, urbanístico de San Sebastián se va a centrar en la construcción de este elemento, que es una torre, de la que hablaremos más adelante, que es desde donde ejercía su dominio jurisdiccional, político y militar la ciudad de San Sebastián sobre la bahía. Perdóname, Javier, pero Sí. simplemente es por razón de tiempo, Sí. intentar ir abreviando para que podamos Perfecto. tener un pequeño coloquio. Perfecto. Bueno, Perdón. aquí tenéis una imagen son del siglo XIX, pero veis bueno, pues dónde amarraban esas embarcaciones. Aquí tenéis uno de los problemas de esa bahía. Bueno, pues era la embocadura. Era una bahía muy protegida y que sus aguas permanecían en calma en el interior, pero realmente tenía una entrada complicada. Bien, estas villas, tanto Guetaria como San Sebastián, son, como os decía, son terminales de las rutas que comunican el interior de la península con la costa. Concretamente, las principales rutas castellanas que proceden de Castilla, bueno, veis cómo llegan hacia Guetaria, pero también llegan hacia San Sebastián a través de distintas alternativas. Y San Sebastián, además de aglutinar parte de ese tráfico castellano, aglutina también el tráfico navarro-aragonés a través de todas estas vías que desembocan efectivamente en la villa. Hay una vía que llega directamente a Pasajes, pero San Sebastián, como os he dicho, ejercerá su dominio jurisdiccional y su dominio económico sobre la bahía, de manera que esta vía alternativa que desemboca en Pasajes va a ser utilizada por la ciudad en momentos muy puntuales y muy relacionados con el contrabando, porque es una vía bastante compleja, pero tendrá una característica que defenderá San Sebastián con uñas y dientes, y es que carecía de aduanas, con lo cual en determinados momentos en los que las tarifas aduaneras elevaban su precio, bueno, San Sebastián recurría a desviar el tráfico a esta ruta alternativa, de manera que ya veis cómo el tráfico de Pasajes, bueno, estaba totalmente vinculado a los intereses donostiarras. Por otra parte, Guetaria funcionará como importante vía o como importante terminal de una de las vías que vienen de Castilla, hasta que en el siglo XIV empiecen a fundarse otras villas, concretamente la villa de Deva y la villa de Zumaya, que evidentemente por cercanía y por facilidad van a terminar arrebatando a Guetaria ese tráfico comercial, de manera que Guetaria ya en época del Cano apenas cuenta con un tráfico comercial importante, y sus armadores a lo que se dedican es sobre todo a la actividad del transporte al servicio de otros
de otros comerciantes, como es el ejemplo paradigmático, puede ser el mismo Elcano, que como sabemos, bueno, antes de embarcarse en la expedición, bueno, anduvo por Sevilla con su nao, tanto al servicio de comerciantes como al servicio de la corona. Ese arrinconamiento de Guetaria, bueno, lo vemos también fácilmente aquí porque vemos que el corredor del río Urola que comunica con el interior, a partir de que se funda la villa de Zumaia, pues claro, ese corredor va a terminar, ese tráfico se va a aglutinar en Zumaia y Guetaria realmente va a quedar al margen de ese tráfico, porque efectivamente, a pesar de la cercanía con respecto al corredor, la vía entre el corredor y Guetaria, bueno, está dificultada por esta sierra que el camino tiene que subir y bajar, cosa que en el caso de Zumaia no sucede. En cambio, San Sebastián se sitúa en un arenal, se aglutina en San Sebastián o se juntan por una parte, bueno, toda esa bueno, esa cuenca del Urumea, ¿no?, que es uno de esos corredores que vincula a San Sebastián con Navarra, pero por otra parte la cuenca del Oria, que es uno de los ríos que vinculan el corredor castellano con San Sebastián, vemos que está muy cerca de San Sebastián y además entre esa cuenca del Oria y esa cuenca del Urumea donde se sitúa San Sebastián, realmente está separada por otra pequeña cuenca de un pequeño río que desemboca en la concha de San Sebastián, de manera que no hay ningún accidente orográfico importante que dificulte la conexión entre esta cabecera de la ruta castellana con San Sebastián. En resumen, San Sebastián aglutina bueno, pues, tanto las rutas que provienen del interior de Castilla como las que provienen de Aragón y Navarra. Pasajes, como veis, se sitúa en un corredor, en un corredor natural que comunica a San Sebastián con el puerto de Pasajes y que va más allá y que llega hasta la frontera. Realmente la conexión entre ambas villas, entre ambos puertos es también muy poco problemática porque apenas hay ningún accidente orográfico de importancia entre ambas y todo esto va a facilitar efectivamente esa conexión económica y esa conexión política de Pasajes con respecto a San Sebastián. Os he traído aquí un pequeño mapa de ese camino alternativo que llegaba hasta la Rentería, que venía del interior desde Pamplona, se le llamaba el Camino de Goizueta, que llegaba hasta Pasajes, pero que, como os he dicho, estaba dominado por San Sebastián. Esta otra imagen, que es un cuadro pues muy conocido que está en el Escorial, que representa la llegada de Felipe III a San Sebastián en 1615, bueno, pues refleja muy bien esa situación privilegiada de San Sebastián, ¿no? Aquí vemos a la villa murada con su muelle, aquí vemos a la concha donde se dan cita pues, diversos galeones, vemos aquí el séquito real procedente de Castilla, como viene por el camino principal que efectivamente vincula ese corredor procedente de Castilla con San Sebastián, y ya veis que no hay ninguna dificultad, incluso vemos que, que tiene posibilidades para el tráfico rodado. Vemos cómo la corte se está dirigiendo en carroza hacia San Sebastián. En segundo plano, vemos aquí el gran puerto de Pasajes. Ya veis que no hay ningún accidente importante entre San Sebastián y Pasajes. Y en el último plano vemos ahí el Bidasoa, la bahía de Chingudi, y al otro lado vemos ya Francia, y se ve muy bien ese corredor que vincula a las rutas castellanas y navarro-aragonesas con esa ruta francesa. Al mismo tiempo, ya para terminar, vemos que son las tres localidades, son tres plazas importantes que defienden la frontera guipuzcoana y defienden la
la costa, bueno, San Sebastián va a ser uno de los primeros recintos abaluartados de Europa. Se va a construir este baluarte de aquí, el que es conocido como el cubo imperial, y esta cortina que se va a comenzar a construir a principios del siglo XVI, de manera que en este momento, en el momento de la vuelta al mundo, bueno, a la cortina medieval se le antepone esta otra cortina moderna, donde se construye ese baluarte y donde se construyen una serie de cubos que dan lugar posteriormente a otros baluartes. Ahí tenéis la cortina medieval, la cortina moderna de principios del siglo XVI, y esto dará lugar ya en el siglo XVII a la construcción de más obras, tanto en el castillo como en el frente de tierra, pues como con hornabeques y redelines, que ya son obra del siglo XVII. Con respecto a pasajes, a lo largo del siglo XVI, esta va a ser la principal obra defensiva de pasajes. Es una torre con una plataforma artillera, una torre que por una parte defiende esa entrada del canal, pero que por otra parte sirve para que San Sebastián imponga su dominio jurisdiccional y su dominio militar sobre toda la bahía. Aquí residía un regidor de la villa de San Sebastián, el regidor torrero se le llamaba, y desde allí ejercía ese poder. Es una pena porque realmente es una torre que bueno, aquí tenemos una fotografía de la segunda mitad del siglo XIX. Vamos, vemos que llegó hasta tiempos muy recientes, pero bueno, fue posteriormente derribado. Es una pena porque bueno, realmente puertos como La Rochelle pues conservan este tipo de infraestructuras, pero bueno, lamentablemente aquí se ha perdido. Aquí tenemos una imagen, aquí tenéis otra imagen, la torre de pasajes. Este sería desde la embocadura del canal. Veis cómo protegía esa entrada del canal, y en el siglo XVII se construiría más adentro del canal, más hacia el mar en el canal, se construiría ya el castillo de Santa Isabel. Guetaria es un pequeño Gibraltar. También la villa, bueno, estaba dotada de una muralla y de una plataforma artillera. Había que defender este muelle y había que defender este peñón para evitar que cayera en manos enemigas, efectivamente. Y ya en el siglo XVII también se construirán baluartes tanto en el frente de tierra como en el frente de mar, y bueno, otra serie de obras de fortificación que actualmente todavía en parte son visibles en Guetaria. Y bueno, esta era mi exposición. Yo, a manera de resumen, a manera de conclusión, solamente deciros que efectivamente son dos villas muy pequeñitas, Guetaria y San Sebastián, a pesar de que San Sebastián dispone también de ese dominio sobre pasajes, no dejan de ser dos villas muy pequeñitas, pero la importancia de estas villas la tenemos que entender porque constituían efectivamente un sistema de plazas. Cada plaza tenía sus intereses, cada plaza tenía y trataba de imponer y de hacer prevalecer sus intereses, pero está claro que se produjo un proceso de especialización. Distintas plazas se especializaron en distintas actividades. San Sebastián, efectivamente, será la gran plaza comercial. Guetaria, con el tiempo, terminará siendo una de las grandes plazas pesqueras del territorio, pero en este momento, a principios del siglo XVI, por ejemplo, vemos cómo los habitantes de Guetaria, los armadores de Guetaria, apostarán por la actividad del transporte, mientras que San Sebastián, sobre todo, apostará por la actividad del comercio, y ahí se producirá un choque de intereses en los que, bueno, realmente va a ser al final la actividad comercial la que se va a imponer, y realmente Guetaria, a lo largo del siglo XVI, irá perdiendo ese papel comercial, ese papel transportista. Y se establecerán una serie de relaciones de dependencia entre todas esas villas. Efectivamente, la especialización no se explica si no hay esas relaciones de complementariedad. De manera que, a manera de resumen, se puede decir que sí, estas villas, en comparación con otras ciudades de la península, pues realmente son muy poca cosa,
pero en conjunto realmente bueno, llegan a equiparar en potencia a algunas de esas villas o a algunas de esas ciudades ibéricas y en algunos casos incluso a superar. Bueno, eso era lo que os quería explicar y bueno, ya quedo a vuestra disposición, a la disposición de vuestras preguntas y de vuestros comentarios. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, en primer lugar, Javier, por la exposición. Me ha parecido preciosa, interesantísima y nos has ayudado a conocer mucho mejor esa zona, una zona que estratégicamente tuvo realmente enorme importancia en el siglo XVI y, bueno, luego si acaso podemos intercambiar alguna idea, pero simplemente para subrayar lo que tú has dicho, porque la exposición me parece perfecta, simplemente probablemente puede que haya alguna persona de la audiencia que, bueno, que a lo mejor algún comentario más merezca la pena, pero vamos, espléndido y agradecidísimo por esa visión. Entonces vamos a ceder la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si no... Teodoro Martín. Sí, Teodoro, pues adelante. La palabra, sí. Sí, vamos a ver, nada, es una cosa muy colateral, ¿no?, de lo que has expuesto, pero que me llama la atención. Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque ha sido muy interesante tu exposición y a mí me ha enseñado muchas cosas que en mis visitas turísticas a la zona no había reparado en ello. Hay una cosa que sí quería preguntarte, por si esa labor es importante, sobre todo en San Sebastián, más que en las otras dos villas. Y es que en el siglo XVI la Capitanía General de Guipúzcoa adquiere un protagonismo en función precisamente de la ubicación fronteriza y también de ser una de las piezas en el camino terrestre hacia Flandes y también el camino marítimo, complementado con otros puertos cantábricos. Digo que adquiere una especial importancia porque precisamente va a ser de miembros de la Capitanía General de Guipúzcoa, de donde van a surgir pues una serie de equipos de espías que constituyen la base de lo que van a ser los espías mayores. Estoy hablando en concreto de, por ejemplo, el capitán general de Guipúzcoa, Juan Velázquez de Velasco, que aunque no era vasco, era de Valladolid, es el primer espía mayor. En tiempos de Felipe II, su hijo lo será ya incluso con títulos y demás, y además es nombrado y asignado en esa visita que Felipe III hace allí, porque él es el que le da el título real. Bien, yo lo que quería preguntarte es si esa dimensión, diríamos, de los servicios de inteligencia, de los servicios de información, vosotros los habéis rastreado desde ahí, desde el País Vasco. No sé si el Museo Marítimo es el lugar más adecuado, pero bueno, yo creo que de alguna manera por ahí alguna información tenéis de ese papel importante, sobre todo teniendo en cuenta el carácter geopolítico de Guipúzcoa, que es zona fronteriza y además muchísimos vascos están metidos dentro de la administración de la monarquía. Es el caso de los Arbizu, de los Iriaque, de Eraso, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más era esto. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente no hay ningún trabajo que monográficamente haya tratado la cuestión interesante que usted plantea. Sí hay más trabajos que tratan la vertiente militar, ¿no?, de la Capitanía General. Yo no me he extendido en esa cuestión porque la Capitanía General sí está muy vinculada a Fuenterrabía. La sede de la Capitanía General va a ser el Castillo Real, que es un castillo real, el castillo de actual Parador Nacional, que se sitúa en Fuenterrabía. Esa va a ser la sede de la Capitanía General. Y bueno, al final pues tenía que limitar también el ámbito de la exposición y no me he centrado
demasiado en estas cuestiones. Desde el punto de vista de la información que podemos disponer en archivos no nacionales, sino de archivos, vamos a decir, de ámbito local, ya sea en Fuenterrabía o en San Sebastián, o de ámbito provincial en Guipúzcoa, etcétera, que hagan referencia a la cuestión que usted planteaba, realmente no disponemos de mucha información. No hay, vamos a decir, fondos seriados que hagan referencia a estas cuestiones. Sí aparecen datos vinculados con el espionaje, sobre todo en pleitos que se desarrollan sobre todo en relación a la actividad corsaria. Como saben, el apresamiento de buques venía aparejado por un proceso judicial, venía seguido por un proceso judicial en el que se declaraba si esa presa era de buena presa o era de mala presa. Y hay casos, en algunas ocasiones, sobre todo durante la guerra con Holanda, en la que se apresan buques holandeses y en los que vemos cómo en ese proceso judicial, aparte de tratar esa cuestión de si el apresamiento ha sido de manera legal o se ha desarrollado de manera ilegal, bueno, se desarrollan actos de espionaje, de incautación de correspondencias, incluso de espionaje militar, de características de la artillería, de las características de las embarcaciones, etcétera. Pero ya le digo, como tal fondo, como tal volumen documental específico, no contamos aquí. Adelante. Bueno, ha sido muy interesante. En realidad trabajo de local. Ya, Xavier, me conoces porque resido aquí en San Sebastián. Lo que a mí me llamó la atención es el haber tomado las cuencas fluviales como importante. En realidad yo estoy haciendo mapas y esa cuestión no la había tenido presente. Quería ver si había una relación entre las cuencas fluviales y los caminos de carretas o caminos principales para el comercio. Sí, en el caso de Guipúzcoa, la conexión, la relación entre las cuencas fluviales y las principales rutas comerciales es absoluta. Si nos fijamos, la propia política de fundación de villas que va a desarrollar a lo largo de la Baja Edad Media la Corona está en íntima relación a esa disposición. Es decir, las villas se van a fundar a lo largo de esas cuencas y jalonarán esas rutas de comunicación entre el interior y el litoral. De manera que, como decía, las principales rutas que vienen tanto de Castilla como las que provienen de Navarra y de Aragón, en el caso guipuzcoano, se desarrollarán a lo largo de esas cuencas que verdaderamente facilitan mucho esas comunicaciones porque, tienen esa disposición, ese desarrollo norte-sur, que comunican el interior con la costa. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo simplemente, Javier, lo único es subrayar de todo lo que has dicho, evidentemente todo, porque ahora mismo lo que tú estás señalando de estos ejes norte-sur, evidentemente resultan totalmente fundamentales y forman parte del por qué ese triángulo es tan importante en el siglo XVI y especialmente se vincula también porque especialmente lo fue Pasajes. Pasajes en el sentido de que yo creo que era el mejor fondeadero que existe a lo largo de toda la franja cantábrica. Ocurre lo mismo que en el Mediterráneo con la bahía de Cartagena y la paralela de Portmán. Y también en el caso de Portmán, que era el fondeadero de la flota del siglo XVI,
para las galeras, sobre todo en ese caso, evidentemente, pero de manera paralela, en la bahía de Portmán conoció un fenómeno, en ese caso muy reciente en el tiempo, porque es a partir de la minería, de cerrazón, de colmatación, de tal forma que esa se desecó, desapareció por completo. Y en el caso de la de Pasajes, efectivamente, como tú nos has explicado, el problema vamos, no el problema, tu exposición a mí me parece tan interesante que es que nos merecería otras posteriores intervenciones, otras posteriores conferencias para seguir con el siglo, sobre todo con ese siglo XVIII y XIX, pero de entrada ese XVIII es también un siglo espectacular, incluso reafirmando esas conexiones con el mundo americano y con vamos a decir, con la empresa americana. Empresa americana que sí, especialmente de la monarquía española, pero también donde hubo una participación europea importante, como también lo es en el caso de la primera vuelta al mundo, donde junto al número importante, fundamental, de navegantes andaluces y vascos, por supuesto que incluso también había de otras nacionalidades, hubo de otras nacionalidades. Pero volviendo al caso de Pasajes. Es que Pasajes, aparte de que estratégicamente sea el puerto de mejores características, porque la Bocana es totalmente cerrada, es un puerto seguro, de difícil acceso, sí, pero una vez que se está dentro de una seguridad absoluta y completa. Pero por otra parte, está todo el potencial económico del entorno, pero ya del entorno inmediato, de un entorno más lejano, en el sentido de que ahí está también el comercio que tú has subrayado muy bien con San Sebastián, que se materializa también en la bahía de Pasajes, pero está también la importancia de las ferrerías, está la importancia del hierro, está la importancia de la fabricación de armas para los barcos, para la flota del 16, es decir, la geoestrategia cambia por completo no solo con el descubrimiento de América y luego con todo lo que va a venir detrás, con esa globalización. Y en ese contexto es una pieza totalmente capital, de tal forma que esa singularidad de ese triángulo, de ese espacio, de esas que tú denominas repúblicas, pues tienen una importancia, a mí me parece singularísima dentro de aquel conjunto de la Iberia o la España, la monarquía española de aquel momento. La tradición de las ballenas, de los balleneros, la grasa de las ballenas, era un producto absolutamente de comercio fundamental, pero fundamental también para la exportación incluso a América. En el caso de las armas, por supuesto que ya se ha dicho, pero en el caso de la construcción, pues claro que sí. Tú has subrayado cómo efectivamente los navegantes vascos eran expertísimos en la navegación, pero es que eran expertísimos en la construcción, y esa construcción en buena parte se hace ahí en Pasajes, y ahí está la proximidad incluso de Vidasoa, y digo de Vidasoa, de Fuenterrabía, pero con las desembocaduras del Vidasoa, sí, por donde baja mucha de la madera que se utiliza precisamente para los astilleros. Es decir, que nos has despertado, Javier, un mundo, porque a mí me parece, sobre todo para quien no conozca esa zona, pues es un mundo interesantísimo y además de especial valía y que claro que sí que merece la pena visitar. Yo estoy seguro que desde la Real Sociedad Geográfica que organizamos antes de la pandemia una visita a Cartagena y pudimos ver y contrastar la bahía propia de Cartagena, lo que había sucedido en Portmán, pues yo creo que ahí tenemos una excursión pendiente y contigo tendremos un introductor, espero, maravilloso. Por eso, nada, es darte las gracias por todo y simplemente insistir. En el caso mío, como de alguna forma diseñador del ciclo de conferencias, pues a mí me pareció que desde luego ese triángulo no podía faltar porque era una pieza imprescindible, esencial, para poder entender la España, la Europa, la América, que se podría hablar mucho de América en ese siglo XVI. Por eso, pues nada, yo por mi parte te reitero el agradecimiento por todo lo que nos has dicho, Javier. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a esta conferencia y desde luego aprovecho para cogerte la palabra, Antonio, y bueno, lanzaros una invitación.
yo espero que sea esta conferencia sea un inicio de una relación fluida entre la Real Sociedad Geográfica y el Museo Marítimo de San Sebastián. Y efectivamente, bueno, una visita que tú comentabas realmente puede ser una manera muy importante para, bueno, para establecer relaciones y bueno, pues para que enseñar las veamos in diferencias situ todo lo que he explicado. Sí, ver las diferencias entre San Pedro, San Juan, entre Lezo, bueno, a ver si por qué Rentería quedó tan lejos al final del mar, en fin, tantas cosas. Muchísimas gracias.